sexista. Brindo por tu guiño, cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti. El próximo 21 de septiembre, Luli, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Es una enfermedad que afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se estima, vamos a tirar ya un dato, haciendo futurología, que para 2050 la cantidad de enfermos podría ascender a 135 millones de personas. Por eso, en la mañana de No Te Lo Pierdas, nos vamos a ocupar de hablar justamente de este Día Mundial, pero también de la enfermedad en sí. Y lo vamos a hacer con una especialista del tema, la doctora Corina Cristi, quien es médica del plantel de Neurología Cognitiva del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Estamos en comunicación vía Skype y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Corina? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la comunicación, por la invitación a hablar en el programa. Por favor, gracias a vos. Y como para abrir un poco el tema, queremos saber, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Es una enfermedad que produce la muerte neuronal en algunos sectores específicos del cerebro. Digamos, esta muerte neuronal en realidad inicia en algunos sectores determinados del cerebro y eso es lo que produce los síntomas iniciales, que es principalmente la pérdida de memoria, ¿sí? Después de esta muerte neuronal se va avanzando y finalmente afecta prácticamente a todo el cerebro. Pero bueno, es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Corina, ¿cuáles son las causas para que esto se pueda desarrollar en las personas? Sí, bueno, eso es una excelente pregunta y en eso está toda la comunidad científica a nivel mundial tratando de encontrar cuál es la causa. No está determinada todavía, no se sabe a ciencia cierta qué lo produce, hay muchas teorías y bueno, mucha investigación al respecto, pero la verdad es que lamentablemente todavía no sabemos con certeza cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer. ¿Hay alguna especie de grupo de factor de riesgo? Perfecto, nosotros, Corina. ¿Hay una especie de grupo con factores de riesgo más predispuestos a la enfermedad? Sí, en realidad el mayor factor de riesgo para desarrollar la enfermedad es la edad, ¿sí? Y eso es lo que está produciendo este enorme, lo que decían ustedes cuando empezamos, la proyección del aumento de la cantidad de afectados a nivel mundial y lo que se proyecta que va a ser un problema epidemiológico tremendo en el futuro, ¿sí? Porque justamente estamos viviendo cada vez más y eso hace que cada vez haya más afectados de esta enfermedad. Entonces, como digo, el mayor factor de riesgo es la edad. A los 60 años se estima que aproximadamente el 2% está afectado y cada 5 años este porcentaje se duplica, ¿sí? Lo cual nos lleva a que a los 80 años casi un 40% podría estar afectado por la enfermedad y como también ustedes decían, si uno hace un poco de futurología, digamos, si toda la población viviera 100 años, prácticamente el 100% de la población podría estar afectado, ¿sí? Entonces esto es lo que preocupa y moviliza tanta investigación para hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad y poder eventualmente frenar, ¿sí?, la progresión de la enfermedad. Eso es algo que todavía hoy en día tampoco hemos logrado, digamos. No disponemos de ningún tratamiento que frene la progresión. Bien. Corina, de la degeneración. normalmente... Así que la edad, para que quede el concepto... Sí, perdón. No, normalmente uno cuando se refiere a enfermedades también tiene que ver mucho cómo vive uno o cómo desarrolla su vida. Es decir, los malos hábitos. En el Alzheimer, ¿los malos hábitos influyen? Exactamente. Bueno, por eso, para terminar, digamos, la edad, contra eso no podemos hacer nada, ¿sí? Todos envejecemos y todavía no está la máquina del tiempo, digamos. Ese es el factor de riesgo determinante que no podemos modificar. Pero después hay otros factores de riesgo que sí podemos modificar y que es lo mismo que uno por ahí escucha para el que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro, ¿sí? Me gustaría que por ahí se lleven ese concepto
Y entonces todos los que son los hábitos saludables de vida que conocemos, como el ejercicio físico, la dieta baja en grasas, no ser hipertenso, o sea, todo lo que conocemos que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Los factores de riesgo, entonces, para la enfermedad de Alzheimer serían el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, y lo que sí por ahí nos diferencia un poco el cerebro con el corazón es que se agrega a todo esto que estamos mencionando la actividad intelectual, ¿sí? Mantenerse activo intelectualmente a lo largo de la vida protege para desarrollar la enfermedad. Y cuanto mayor educación tiene una persona, es decir, primaria, secundaria, educación formal, quiero decir, ¿no? Sí. Años de educación formal, que es justamente asistir al colegio, terminar la secundaria, estudios terciarios, universitarios, posgrado, lo que sea que uno haga, cuanto mayor educación formal uno tiene, más protección tendríamos. Y otra cosa que nos diferencia del corazón también y que no es menos importante es la actividad social, ¿sí? El intercambio social y mantenerse activo socialmente, sobre todo al final de la vida, porque cuando uno es joven es casi inevitable que somos activos socialmente, pero la persona mayor puede ser que tenga una tendencia a aislarse, a quedarse solo por ahí en la casa y no tener tanta actividad social, y eso es un gran factor de riesgo para la enfermedad. Entonces hay que ayudar a los abuelos y los grupos y los centros de jubilados y digamos, incluir a los abuelos en la familia, en las reuniones familiares, sociales, es muy importante, ¿sí? Un poco eso, el ejercicio físico, acuérdense, y la dieta, la única dieta en realidad que ha demostrado tener un beneficio efectivo para la prevención es la dieta mediterránea. No sé si sabrán o habrán escuchado, pero bueno, es la dieta que es baja en grasas, que es alta en contenido de verduras, frutas, semillas, pescado, vino tinto, que no quiero inducir a nadie a tomar de más, pero sí está demostrado lo mismo que justamente decía nuestro querido doctor Favaloro, que hasta 1 o 2 copas de vino tinto por día, así como protegen el corazón, protegen el cerebro. Bien, doctora, ¿cuál es la influencia de la predisposición familiar en el posible desarrollo de una enfermedad futura? Sí, bueno, eso también es una gran pregunta porque es una pregunta muy frecuente de los pacientes y de la comunidad en general, que por ahí vienen a la consulta porque tuvieron su madre con Alzheimer, su abuela con Alzheimer, y preguntan si esto es hereditario y qué factor tienen ellos para desarrollarlo. Y la verdad es que el otro concepto que realmente quiero que les quede claro es que la enfermedad de Alzheimer no es hereditaria en el 98% de los casos prácticamente, ¿sí? No se hereda, solamente se hereda en un grupo que es sería este 2% que queda, que ahí sí es altamente hereditaria, que el gen que responsable de este grupo es dominante, entonces uno encuentra que toda la familia, todo el árbol está afectado, y son personas que empiezan a desarrollar la enfermedad en forma muy temprana. Entonces es una enfermedad que se manifiesta distinta, que los síntomas empiezan a los 35, entre los 35 y los 55 años, y es muy rara, ¿sí? Para que quede el concepto claro. El 98% de las personas con Alzheimer no la heredan la enfermedad. La presentación, el término específico sería que es una enfermedad esporádica, ¿sí? Y que está en relación al envejecimiento principalmente. Doctora, ¿cuáles son los primeros síntomas? Es importante destacar esto porque mucha gente en el boca a boca se va hablando del Alzheimer, se empieza a, como quien dice, a tergiversar la información. Claro, se confunde con los primeros signos de la vejez cuando en realidad es Alzheimer, ¿no? Exactamente, a eso iba. Exactamente. Bueno, igual esto quiero, digamos, que quede claro que siempre ante una duda lo mejor es consultar, ¿sí? Si, digamos, tenemos la duda y estamos preocupados, lo mejor es ir al neurólogo y hacer una consulta. Muchas veces esta consulta baja el nivel de ansiedad, incluso la persona hasta empieza a recordar mejor y está mejor.
Pero la diferencia un poco entre el envejecimiento normal y los síntomas que sí nos deben preocupar es quizás el envejecimiento normal puede olvidar algún compromiso, puede olvidar algún nombre, le puede faltar alguna palabra, incluso es bastante frecuente que perdamos objetos a medida que envejecemos, pero la diferencia es que luego recordamos, ¿sí? El envejecimiento normal por ahí por un tiempo no recuerda dónde dejó tal cosa, luego lo recuerda. Olvida un compromiso, pero después dice, uy, me olvidé de ir a tal lugar. Y eso que recordamos luego es muy importante, porque significa que el almacenamiento está preservado, ¿sí? La persona con Alzheimer pierde el almacenamiento, entonces no recuerda que se olvidó. ¿Está bien? Esa es la diferencia, no sé si me entienden. Sí, sí. Corina, olvida el compromiso y ni se entera si el familiar o otra persona no le avisa, usted tenía tal cita o tal cosa, esa persona no lo va a recordar nunca. Claro. Y a la vez, por ahí, guarda una cosa muy frecuente que vemos en la consulta, guarda dinero en un lugar y luego no sabe, no recuerda dónde está y no lo puede recordar y es el familiar el que de repente encuentra ese dinero guardado en un cajón o guardado. Esos olvidos sí nos preocupan, ¿sí? Doctora, o que, por ejemplo, de repente que digo que la persona de repente no recuerde lo que hizo ayer y que incluso nosotros dándole claves o diciéndole, bueno, se acuerda que fuimos a tal lugar, no lo recuerda. Esos olvidos nos preocupan, ¿sí? Bien, van a estar realizando desde la Fundación una actividad en el marco del día. Cuéntenos un poco. Perdón, porque se cortó un poquito. La actividad que hicimos por el Día del Alzheimer. Exacto. Sí. Bueno, todos los años hacemos en realidad una actividad que tratamos de que sea algo más dinámico, más que la comunidad pueda participar y que no sea solamente una charla teórica por parte nuestra. Ya la hicimos la actividad en realidad y fue muy linda, con mucha concurrencia. Siempre tratamos de dar un poco de información sobre la enfermedad porque realmente hay mucha demanda, la gente tiene muchas preguntas al respecto. Entonces, bueno, se da un poco de información, pero después tratamos de hacer ejercicios también interactivos con la gente para tratar de aprender un poco todo esto que me están preguntando sobre la memoria, qué olvidos por ahí son importantes, cuáles no, cómo recordamos, y plantear por ahí distintos casos clínicos, a ver cuándo nos preocupamos y cuándo por ahí no. También otra cosa importante que es muy, muy frecuente de ver es que los trastornos del ánimo suelen dar olvidos, ¿sí? Y bueno, sabemos que la depresión es una patología de una alta incidencia en la Argentina y en todo el mundo. Y los olvidos relacionados a la depresión son muy frecuentes y son una gran causa de consulta en la clínica, digamos, de todos los días. Y eso es algo que, por eso hago hincapié en que la persona debe consultar, ¿sí? Porque a veces la depresión hasta puede similar una demencia y no lo es, ¿sí? Bien. Doctora, queremos agradecerle a usted, pero también a todo el equipo de la Clínica Favaloro, porque siempre nos han atendido y siempre son una fuente de información y de consulta que nos ha servido de mucho en cada tema que hemos abordado. Así que nuevamente agradecerles por este tiempo y por acercarnos mucho más a este tipo de enfermedades, a este tipo de situaciones que muchos argentinos también están padeciendo. Gracias, Corina. Bueno, no nos escucharon. Nosotros hemos abordado el tema del Alzheimer en la mañana de No Te Lo Pierdas. Tenemos un programa cargadísimo. Completísimo. Tenemos que correr. Corremos, ¿nos vamos? Pausa, ya regresamos. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista. Brindo por tu guiño, mi cuerpo andaba